Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Hoy en Mula de 6 con Rogelio Guzmán, exdirector general de La Voz de Michoacán, donde hablaremos de su trayectoria, de su paso por La Voz de Michoacán, por supuesto, y a nivel nacional, su trascendencia. Don Rogelio, gusto en verlo aquí. Al contrario, Sam, muchas gracias por tu invitación. Es un gusto poder compartir contigo una experiencia más en nuestra vida profesional. Lo voy a decir de esta manera, la historia de La Voz de Michoacán no se puede, digamos, digerir sin mencionar con gran importancia a don Rogelio Guzmán. Ya ahorita veremos el por qué lo estoy diciendo. Es de los mejores o el mejor director general de La Voz de Michoacán y hasta el momento no hay quien lo supere desde mi punto de vista. Pero como dicen, vamos por lo primero. Don Rogelio, ¿cómo llega usted a ser reportero? ¿Cómo llega a La Voz de Michoacán? ¿Cómo llega a tener sus primeros pininos dentro del periodismo? Hay que recordar que antes, y esa también es otra historia, ver la cuestión de los medios impresos a través de La Voz de Michoacán. ¿Cómo llega usted a los medios impresos? Bien, es una circunstancia un poco familiar. José Tocabén casó con una de mis hermanas mayores. Yo viví mi niñez con ellos. Y en el momento en que yo hago la transición de primaria a secundaria, mis 2 meses de vacaciones me lleva don José Tocabén a La Voz de Michoacán y me enseña a corregir en las pruebas de los linotipos. Y ese fue mi primer oficio en La Voz, corrector. José Tocabén, ¿qué era? Era el dueño y director de La Voz de Michoacán. Era un periódico, ya era diario. Y tenía peso. Y ya tenía, bueno, pues un peso específico. Él tenía ya una larga historia en el periodismo de México. Fue director de Un Sol de Morelia, de la cadena García Balseca. Tuvo 2 experiencias periodísticas también fuera de Morelia, de manera que cuando él crea La Voz de Michoacán, y es un semanario, bueno, pues se nutre de una imagen que ya tiene y de un saber qué hacer. De manera que él, como director, era un agente que escribía con frecuencia, que tenía posiciones políticas, ideológicas y de interés social. Vamos, no es un director dueño del dinero, pero tiene más... No, es un periodista de veras. Y bueno, pues yo me inicio así, conociendo desde el taller y desde el punto más elemental de ello, hasta que finalmente en un periodo vacacional, ya en el bachillerato, por una circunstancia fortuita, me quedo como reportero de policía una buena temporada y luego paso a ser encargado de deportes también. Esto es rápido, pero así es la historia. En esos tiempos, a mí me tocó vivir una gran parte. El reportero de la fuente policíaca iniciaba. Y lo fregón era llegar a la fuente de gobierno, pero había que pasar varios filtros de calidad. O sea, ahorita cualquiera podemos ser reporteros de la fuente de gobierno, pero antes era un proceso muy, yo diría, le iba a decir penoso, pero no es la palabra, muy de mucho esfuerzo para llegar ahí. ¿Sí? ¿Es así? Justamente en alguna ocasión recuerdo la expresión en unos Juegos Olímpicos y luego en un Mundial de Fútbol, un periodista O Jornal do Brasil nos comentaba que en su periódico, que es uno de los más importantes de Brasil, el paso natural de cualquier agente, cualquier reportero, es pasar por policía o por deportes.
particularmente deportes, porque en deportes no hay boletines, tienes que aprender a ver un partido, analizarlo, detallarlo, no te puedes valer de boletines. Sabes de tu oficio y lo puedes transmitir, ese tiene su chiste. Y antes ser reportero de policía era lo mismo. No había boletines porque no había oficinas de prensa. En esas condiciones el reportero de policía iba, veía y describía. Y luego le daba seguimiento a un caso en los tribunales, en el Ministerio Público, en otras partes. Era una capacidad de ser y luego de escribir, ¿no? Pero usted de pequeño, en primaria, no sé, secundaria, ¿qué quería ser? ¿Qué quería estudiar? No era periodismo, me imagino. No exactamente. Lo que pasa es que me metí a la vida del periódico y era para mí desde pequeño estar en medio de todo, desde ir a contar hojitas para hacer el tiro del otro día con el prensista, y me familiaricé con ese mundo. Sin embargo, ya en la preparatoria me llamaba la atención arquitectura y me concebía de vez en cuando en esa actividad, pero no existía la Facultad de Arquitectura en la Universidad Michoacana. Y cuando me quedé anclado ya en una etapa en La Voz de Michoacán, pues la hice de manera muy natural. Y en ese tiempo se dice de linotipista a reportero. ¿Qué recuerda de dos casos de policía y deportes que usted dijera qué fregón soy? No sé, pero hay cosas interesantes. Por ejemplo, memorable un partido de fútbol, todavía en un campo de fútbol en la avenida Madero al fondo. El campo, primer campo de fútbol que no tenía más que una pequeña tribuna, y un Morelia que le gana 5-0 al América. Carlos Milok, ormeño, portero del América, un cuadro muy interesante, pero un 5-0 de un equipo recién ascendido a la primera división, a un equipo de tanta tradición como el América, bueno, pues es una nota deportiva relevante. Nunca se ha vuelto a repetir un marcador de esa naturaleza. Y en el caso de policía, bueno, los agentes del Ministerio Público me invitaban a ir a recoger los cadáveres de los muertos y de ver, ir a recoger, ver, tomar nota, ver hasta una autopsia, describir, o un Ministerio Público Federal donde me decían cómo debería describir una nota con términos correctos. De manera que si yo a los 18 años ya estaba reporteando con gente de un perfil profesional, procurador, los agentes del Ministerio Público, ellos me trataban con aprecio y me daban muchos elementos para yo poder escribir con propiedad mis notas en el periódico. Y de ahí, ¿dónde brinca de reportero? ¿A dónde va? Me imagino que del medio periodístico, ¿a dónde va? Bueno, hago 9 años en esa etapa de mi vida, hasta los 25 años, y nació en la Ciudad de México el primer periódico a color. El jefe de redacción era un hombre que había trabajado aquí en Morelia, don Daniel Cadena, amigo de José Tocabén, y hablando con el señor Tocabén se arregló que yo fuera allá a conocer la nueva tecnología que algún día se podría aplicar a La Voz de Michoacán. Y bueno, es un periódico correcto, muy especial, El Heraldo. No nace con... Se fue de aquí, de Morelia, a la capital del país, sí. A Heraldo. Al Heraldo de México. Vamos a hacer una pausa y regresamos con usted para que nos platique esta fase de su vida. Con gusto. Don Rogelio, nos quedamos en una parte interesante de su vida cuando deja Morelia. Se va a la hoy Ciudad de México, antes Distrito Federal, la capital del país, e ingresa a Heraldo de México. ¿Cómo que ingresa como reportero, como editor, como que va a Heraldo de México? Bueno, cuando llegó el periódico, que todavía no cumple un año, pues todos tienen un lugar. Y entro al último lugar de la redacción, el reportero de guardia del turno de la mañana, es decir, el que solamente para alguna emergencia en ese horario sale a reportear.
cosa que rara vez ocurre, ¿no? Todos los reporteros tienen sus fuentes y pueden desplazarse. Finalmente, hay una persona que se enferma de los responsables de la sección de sociales y me piden que si puedo ir a ayudar, ¿no? Para esto, mi horario era de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Y yo me iba a comer y regresaba al periódico para pedirle al jefe de redacción, don Daniel Cadena, oiga, póngame a hacer algo. No estoy haciendo nada en el día. Y por quitarme de encima me dan un puño de hojas de los teletipos de la guerra de Vietnam, por decir algo, una síntesis de 2 cuartillas. Y entonces esa fue mis primeras chambas, ¿no? Hasta que una circunstancia me permite quedarme colaborando en el diseño y en el manejo informativo de la sección de sociales. Pero entro en el 66 y a los 68 hay Juegos Olímpicos. Y yo ya tengo una imagen de que sé manejar el color, porque me he metido a los talleres, a fotomecánica, a fotocomposición, a todos los talleres, y aprendí a manejar esto. La gente en el Distrito Federal y la mayoría de los periódicos, la gente de redacción no le interesa saber de cómo se hace un periódico en los talleres. A mí sí me llamó la atención. Y esto me permitió, con el consejo del jefe de producción, cada paso que se hace para que finalmente se imprima un periódico a color. Láminas, películas, químicos, cámaras, todo este mundo que es nuevo en la tecnología de los periódicos, lo asimilo y yo comienzo a ser más creativo por la flexibilidad que da el offset contra el metal rígido y los grabados de metal. Entonces, esto me permite ganarme el aprecio para suplementos, para una sección, para otra, y en los Juegos Olímpicos, luciendo fotos, luciendo espacios que el metal no puede dar, fue muy notable. Y por primera vez incluso el Heraldo publica una nota cuando el Tibio Muñoz gana la medalla de oro, ¿no? El periódico hace un sobretiro y al otro día aparece también un mensaje del Heraldo. El tiro récord de los periódicos de México, 252,000 ejemplares. Y esto, bueno, pues mueve mucho la imagen. Contrario a los líderes de periódicos en blanco y negro, el Universal o Excelsior, no pueden manejar ni las grandes fotos ni el color, y aunque el Sol ya tiene color, todavía no tiene completo el sistema y es muy rígido, aunque sí sus fotos ya son en color. Esto me da una oportunidad de hacerme notar desde redacción, saber aprovechar el color como noticia también. Y de ahí, ¿cuánto tiempo dura usted en Heraldo? Pero ya no estaba reporteando. No. Fui subjefe de sociales, precisamente por mi concepto del diseño y de conocer la tecnología y cómo se aplicaba ya en la redacción. Porque, bueno, el que vende la máquina, la rotativa, enseña a los que van a manejarla, o fotomecánica, las cámaras, todo. Pero a nadie le enseña a la redacción cómo aprovechar el color y la flexibilidad que da el offset. Y eso es algo que, como yo me metí a los talleres, me permitió aplicarlo en la redacción, hacer más cosas, fotos recortadas, el mundo de fotos, aprovechando las tecnologías. Y esto en algún día es un parteaguas en mi vida. El coronel García Balseca, dueño del Sol, le llama un día a don Daniel Cadena y le dice, oye, ¿quién está haciendo eso? Me interesa. Y me llama don Daniel y me dice, el coronel García Balseca te ofrece una chamba, ¿te interesaría platicar con él? Y así llego al Sol a hablar con el coronel García Balseca. Hablamos de la tecnología y de lo que estoy haciendo y cómo lo hago, y me ofrece trabajar directamente bajo su autoridad. No voy a depender ni del director ni de más gente, sino de él, para modernizar sus periódicos.
El primero, El Sol de México, luego El Occidental de Guadalajara, luego El Imparcial de Monterrey. Y esto me posiciona ya bien en otro medio, con otro perfil. Vamos a modernizar una cadena de periódicos, ya no es de un periódico. Y teniendo, digamos, esa presencia fuerte en los medios impresos a nivel nacional, ¿por qué regresar a Morelia a La Voz? ¿Cómo estuvo ahí? Fue un acuerdo con don Pepe Tocabén. Es decir, cuando yo esté listo para que La Voz tenga color, te vienes, sí. Y en eso quedamos. Yo venía en mis vacaciones y en algún momento él me dice, ya compré la rotativa. Ya estoy construyendo el edificio. Es tiempo, sí, es tiempo y renuncio en El Sol. Ahí pasan muchas cosas que luego te platicaré que creo que vale la pena, pero nada más para cerrar el porqué y cómo. Me llego al acuerdo con don José y me vengo como subdirector de La Voz de Michoacán, todavía en Quintana Roo 186, todavía en el centro. Y se está construyendo el edificio, la rotativa ya estaba en la bodega, llega el día y entonces se inaugura edificio y la máquina. Y ya comienza una etapa nueva para mí, para La Voz de Michoacán en ese sentido. Pero más allá de cumplir la palabra, creo que en aquel tiempo valía mucho más que ahorita, ¿no? ¿Cómo dejar un mundo horizontal, por decirlo, para venirse a acotar en Michoacán? ¿Por qué? Digo, más allá de la palabra empeñada. Y que él cumplió. Hay una historia intermedia. A los 2 años que yo estoy en El Sol, ocurre el desastre para un medio. Primero con Díaz Ordaz hay un roce con el coronel García Balseca. Se elige a Echeverría como presidente. Pero en el periodo de Díaz Ordaz, francamente, ocurre pues, un despojo. Y esto es una parte histórica muy interesante. El coronel se sobregira para comprar rotativas y sistemas para sus periódicos. Y llega a tener una deuda muy cuantiosa en dólares que no está cumpliendo los pagos a SOMEX, la Sociedad Mexicana de Crédito, que le otorga el crédito. Y entonces hay una presión, no pagas, entonces nos metemos a tu periódico y le imponen un director. Él trata de venderle el periódico no al gobierno, a Eugenio Garzazada, un hombre rico de Monterrey, con otro socio de Guadalajara. Hay un interés ya manifiesto que se conoce. Curiosamente, Garzazada es asesinado, el otro socio de Guadalajara también, y se consuma el despojo de los periódicos al coronel García Balseca, ¿no? Esto fue un impacto porque yo trabajé muy de cerca con él en lo personal, aunque duró poco tiempo. Y bueno, pues en Monterrey trabajé muy de la mano también con varios de las gentes importantes de allá. Y me toca la transición de que se termina la cadena García Balseca y nace Organización Editorial Mexicana con Vázquez-Raña. Ese es un punto y aparte. Punto y aparte. Y regresamos con usted. Vamos a un corte. Continuamos. Rogelio, a ver si me queda claro. Con Díaz Ordaz se da un golpe fuerte a un medio importante. Así es. Porque para muchos el golpe más importante a los medios de aquel entonces, sobre todo impresos, fue a Excelsior. No fue así. El primer golpe fue a lo que hoy conocemos como los soles. Esta parte es muy importante porque Excelsior, un excelente periódico, pero es uno y en la capital de la República. Y lo otro es una cadena de periódicos que tiene, ya son para entonces 32 periódicos. Entre ellos periódicos líderes en su plaza.
y tal vez midiendo equivocadamente su capacidad de pago, el deseo del coronel de modernizar ya al offset para darle la pelea a los líderes de la plaza tradicionales. Y entonces, bueno, a la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial le pide un aval de un crédito muy grande que no se está cumpliendo en los pagos, y en el gobierno de Díaz Ordaz simplemente le imponen un director adjunto que no se mete en la cuestión editorial, pero sí en las cuestiones administrativas. Y cuando hay un intento de vender la cadena a empresarios considerados de derecha, pues, que ese es el tema, esos empresarios resultan muertos y nunca se supo exactamente quién los mató. Y en esas condiciones no hay más remedio. Y a él le hacen una liquidación para que viva decorosamente, pero es un hombre que sobrevive muy poco y muere del dolor. Dentro de esos nombres que usted dice, de manera general, que murieron de maneras extrañas, uno fue, a ver si no me equivoco, por una guerrilla urbana, que entonces era la Liga 23 de septiembre. Sí. Sí. Eso es lo que se dice. Eso es lo que se dice. Bueno. Y todavía en algún momento, ya después de esta situación, quien dirige el periódico, y yo fui todavía con el coronel a darle posesión, Salvador Borrego, el autor del libro Periodismo Trascendente, que fue el primer libro de texto para aprender el oficio de reportero. Yo voy con él a trabajar el periódico de Monterrey y él se queda, yo me regreso, pero en un momento dado el presidente ya de la empresa Taladrid, que no es periodista, pues un vigilante de la economía del periódico le reprocha al periodista que está en Monterrey la muerte de Garza Sada y maneja la guerrilla urbana. Y lo que no cuadra, y en una llamada de atención, Salvador Borrego publica una renuncia en la portada del periódico en términos muy, muy fuertes. Esto es una dignidad de un verdadero periodista que prefiere retirarse antes de renunciar a su oficio. Se regresa a Morelia, a la capital michoacana, a La Voz de Michoacán, a implementar el color dentro de La Voz de Michoacán, ¿así es? Sí, llego con anticipación, te repito, todavía las oficinas céntricas de Morelia, y se está terminando de construir el edificio, se cambian todo mundo, incluyendo la rotativa, se hacen las pruebas y comienza este trabajo, ¿no? Pero pues desafortunadamente don Pepe fallece en 1979. Hay un entre el testamento, entrega de acciones, bla, bla, y ahí se decide por no un dueño, sino un grupo de accionistas, darme la oportunidad de ser el presidente del Consejo de Administración y director general de La Voz de Michoacán. Perdón, interrupción. José Tocabén, el dueño y director general de La Voz de Michoacán, fallece sin ver a La Voz en color. No, sí lo alcanzamos a hacer. Sí, se inaugura el edificio, se inauguran las máquinas, se está trabajando ya el color, todavía un tanto incipiente porque el pre-prensa todavía no es lo más nuevo. Ya se están dejando los linotipos, pero no del todo. Ya son los primeros equipos de fotocomposición. Y a mí me toca, ya como director, completar el proceso y construir un ala en el periódico para ampliar la redacción y darle amplitud a los talleres. A ver, más para cerrar brevemente el ciclo de José Tocabén, nos daría para 3, 4, 5 programas. Pero, a ver, José Tocabén, dueño, director general de La Voz de Michoacán, era muy... Creo que hay palabras que se detiene una vez. Es muy cabrón en el sentido literal, porque tenemos nosotros la leyenda de que antes, en el tiempo de José Tocabén,
casi imponía secretarios, alcaldes, diputados y hasta se dice que hasta el gobernador. La Voz era muy otro poder. Seguramente sí. Te quiero decir que, mire, porque esto me consta y los nombres son así. El poder del periódico fue siendo reconocido no solamente en la cotidianeidad de un periódico que se vende e influye, sino porque en algún momento una recomendación era suficiente para obtener algo. Y bueno, él siempre tenía, por ejemplo, un regidor en el ayuntamiento. Y lo mismo fue su médico, el cardiólogo, que un empleado de un balneario que era su compadre, o un profesor, el profesor López Corral. Entonces tenía el derecho de tener un regidor y tenía el derecho incluso era de un diputado y un regidor. Era una concesión que se le daba y era ya un valor, pero eso no impedía que el periódico actuara con vigor y con fuerza en las denuncias y en lo que él consideraba importante. Incluso con Mendoza Pardo hay una confrontación total. Gobernador. Y en la casa de Amado Nervo 251, donde él vivía y donde yo viví también, con ellos, mi hermana Carmelita, la balacera de medianoche que ocurre un día ahí de amedrentamiento. Se balacea la casa con una Thompson, fue el dictamen. Las balas atraviesan las puertas de madera y llegan balas hasta el comedor, ¿no? De manera, era un afán de amedrentar, no de herir, porque bueno, todas las camas y a esas horas no están disponibles a esa altura. Pero es parte de la vida y de la imagen de José Tocabén. Sí, yo diría, por eso diría que nos dará para muchos programas. Pero a ver, aunque parezca un poco banal, superficial la pregunta, pero también en los tiempos de José Tocabén, digo, terminar este ciclo ya, con esta pregunta, se daban titulares de La Voz de Michoacán, yo creía impensables hoy en día, increíbles, muy contundentes, y hasta me decían que a veces hasta con groserías. ¿Se acuerda usted, primero me contesta eso, y se acuerda usted de algún titular impactante que diga, ay? Bueno, para hablar en términos de conflictos políticos, había de los fugados, un par de detenidos por presunción de tipo político y aparecen muertos, ¿no? Y entonces lo que se decía es que se fugaron, los alcanzaron, no se rindieron y los mataron. Pero quedaba en el planteamiento del periódico, al decir los fugaron, sí los sacaron de la cárcel y los mataron por una cuestión política. De manera que este tipo de cosas también eran parte de José Tocabén, ¿no? Pero había cabezas muy... destrozaban, dicen. De muchas cosas. Y bueno, pues esto se daba no de manera extraña, su columna política de los domingos, y que a veces le dictaba a alguien o permitía que alguien le encargara cositas menores, pero los temas centrales eran de él y para hacer el análisis de la política. Y esa columna que se sigue firmando como Maquiavelo, pues es el origen que aún persiste en el periódico. Son tiempos en que era la voz, y que, de acuerdo a la rectoría, usted le dio seguimiento, pero vamos a un corte y regresamos con usted otra vez para ver cómo usted toma el mando de La Voz de Michoacán y qué línea le da. Regresamos. A ver, don Rogelio, concluye una etapa en La Voz de Michoacán cuando fallece su fundador, su dueño, su director general, José Tocabén, y se le pasa la estafeta a usted para dirigir ese medio de mayor peso en el estado de Michoacán. ¿Cómo encuentra? Yo lo voy a decir de esta manera. Se pasa de un periodismo rústico a un periodismo que usted le impone, lo pule.
desde la época de José Tocabén, él busca cómo mejorar ya su periódico permanentemente. Y él contrata a los primeros graduados de periodismo que comienzan a graduarse en México. Llegan Álvarez del Castillo, llegan gentes y esto le permite al periódico, pero aquí no hay escuela. Y en la parte que me toca a mí es justamente eso, buscar que la calidad se dé. Y si no hay escuela de periodismo, bueno, pues lo habrá sabido en su momento. Nosotros hacíamos, y yo busqué una red de corresponsales en las cuales yo personalmente pedía permiso en alguna preparatoria de Apatzingán, de Jiquilpan, de las ciudades, para ir a dar una charla a muchachos de prepa, hacerles una prueba de aptitudes, seleccionar 3 o 4, poner una oficinita, y así nace una red de corresponsales que no son los periodistas del lugar. Son muchachos con una mentalidad nueva, frescos, sanos, sin compromisos políticos ni de ningún otro tipo. Y este es un ejercicio muy interesante porque se va puliendo. Y todavía en Morelia, para surtir de periodistas a Morelia, me ayuda Jaime López, ya jefe de información del periódico, y hacemos escuela. Y por fin se abren las escuelas de periodismo y por fin aparecen las mujeres en la redacción. En La Voz de Michoacán original, pues nada más había 2 mujeres, Dalia haciendo sociales y Yola Sereno haciendo culturales, y todo lo demás son hombres. Hoy, curiosamente, yo di clases en la Universidad Vasco de Quiroga a la carrera de periodismo, y ya la mayoría de los alumnos de la escuela eran mujeres. Y las redacciones actualmente de los periódicos y de los medios de comunicación, un alto porcentaje ya mayoritario son mujeres. Sí. Le voy a hacer un paréntesis, porque yo fui víctima de su política editorial de corresponsales. Yo era corresponsal de La Voz de Michoacán. Lo que usted está platicando de que La Voz convoca a los jóvenes de la región y sobre todo de las escuelas, les da como un taller 2 fines de semana, y luego elige a los mejores. Y esos mejores se quedan practicando y se encarga el corresponsal titular, en este caso en Lázaro yo, y después nos desplazan a nosotros porque tenemos mañas, estamos anquilosados o teníamos intereses. Entonces, como usted dice, a mí me suple un joven de esos y me desplaza, y efectivamente hicieron otro tipo de corresponsal y otro tipo de reporteros. Así fue, ¿no? Así fue, y además para poder manejar que el periódico creciera en circulación, necesitábamos información de todo el estado. Y para buscar un contacto con la sociedad, hacíamos reuniones, a veces mensuales o bimestrales, personalmente junto con los responsables de circulación, de publicidad del Morelia, de La Voz de Michoacán. Hacíamos reuniones en alguna de las ciudades y ahí había una reunión general de corresponsales para hacer el análisis plaza por plaza, cómo está la circulación, cómo está la publicidad, envío, calidad, etcétera. Fue una preocupación de crear una nueva generación. Pero déjame decirle otra vez, meter la cuchara ahí. A mí me tocó hacer los corresponsales hacíamos reuniones para analizar en la región y la propia Voz de Michoacán fortalezas y debilidades y resarcir lo segundo. Pero lo voy a decir, en aquel tiempo se llegó a decir que Rogelio Guzmán quería ser gobernador. No, nunca tuve aspiraciones. Porque recorría todo el estado, en las regiones, y tenía impacto en cada región donde iba. Lo voy a decir de esta manera, las autoridades locales casi se inclinaban, hacía reverencia así a don Rogelio Guzmán, pero era la voz estaba fuerte, estaba sólida. Esa solidez iba acompañada de la línea editorial y todo lo demás.
Pero también se decía que La Voz era muy progubernamental. Yo creo que había una relación, pero no era un sometimiento de ninguna manera. Incluso para variar el enfoque de un periódico, de los periódicos generales de ese tiempo, y casi tardíamente nacen otro tipo de fuentes importantes en la sociedad. Yo me relacioné muy fuertemente con los presidentes de los colegios y asociaciones de profesionistas, porque yo pensé que era importante que la gente que había estudiado y que además colegiado analizaba y vivía los problemas de la sociedad tuvieran un espacio para publicar y hacer planteamientos de todo tipo a los gobernantes que no estaban enfocándose adecuadamente. De la misma manera, creamos la vía para que el empresario de todos los niveles también tuviera una parte de información en el periódico. Todos los organismos empresariales fueron atendidos informativamente, cosa que antes no se hacía. Había una preocupación para la cultura, había una preocupación para abrir el periódico, a abrirlo a fuentes de información, a espacios de la población que merecían tener una voz donde se pudiera expresar. Esto aparte generaba lectores, generaba más elementos y bueno, pasamos de ser un periódico de 24, 28 planas a la muerte de don Pepe Tocabén, llevarlo en 10 años a un periódico de 90 o 100 páginas. Entonces, el crecimiento del periódico fue por la demanda y tuvimos suerte para que algunos detalles favorecieran ello. En un momento en que los vendedores de los puestos de periódico y algunos voceadores se pidieran un aumento del porcentaje, era el 15% lo que se les daba, y al no concedérselos dejaron de vender La Voz. Y entonces mi respuesta, bien, no, abrimos en todas las colonias, en cada tiendita llevamos la Voz. Entonces dejamos de depender la circulación de ellos. Y a la larga ellos cedieron, volvieron a vender La Voz en los puestos, pero yo me quedé vendiendo también en un nuevo mercado y la circulación del periódico se disparó por el efecto de un problema, el tipo de solución, regresaron ellos y se vendía más el periódico. Lo ves de esta manera, por lo que me está diciendo, usted, más allá, si se trata de ser vanidoso, modesto, como se vea, más allá de todo, fue la época, con usted fue la época de oro de La Voz de Michoacán. No quiero juzgar más allá de lo que me toca, pero yo creo que hicimos un trabajo interesante. Se estimuló el arte. Si revisamos La Voz de Michoacán de ese tiempo, así, a propuesta de un servidor, y eso fue aparte un poco de La Voz de Michoacán, se creó un patronato pro arte de Michoacán, trajimos 3 temporadas de ópera. Nunca había habido un espectáculo de esa calidad en Morelia. Conseguimos con Bellas Artes de México gratuitamente a los principales cantantes y gente de Morelia hizo los segundos. La orquesta sinfónica, el director de la orquesta eran morelianos. Esto creó arte que no se había cultivado. Las exposiciones, cada aniversario hacíamos conferencias, conciertos, exposiciones, pintores de buena calidad incluso exponiendo. Movimos la cultura, movimos más la sociedad en todos aspectos. Don Rogelio, perdón la interrupción, vamos a un corte y regresamos. Pero hay una etapa en que la Voz de Michoacán trasciende a nivel nacional y esto es considerado también a nivel presidencial para un viaje. Pero mejor platíquenos usted cómo estuvo eso. Bien, en mayo de ha de haber sido 1975, 74,
Me invita un amigo editor de Guadalajara. Va a haber un seminario de la Sociedad Interamericana de Prensa y que reúne a editores de periódicos de México y de Centro y Sudamérica. Y dentro de los expositores me invita a que yo participe. Y pues hablar de tecnología y de esto, pero finalmente, después de una exposición breve, me aventuré a hablar en esa reunión de la crisis en el gobierno de Miguel de la Madrid, que recibe una economía desastrosa, donde la inflación es un fenómeno recurrente. Lo que hoy costaba 10, al rato son miles y luego son decenas de miles, billetes de 10,000 pesos circulando, en fin. Y en esas condiciones, yo me atrevo a plantear en esta reunión que los editores de periódicos del país estamos desunidos y compramos materias primas y de importación. El papel es de PIPSA, químicos, películas, láminas, y para modernizar las plantas era invertir en tecnología. De veras era una situación crítica para los periódicos en México. Y en esa reunión ante la Sociedad Interamericana de Prensa llevo datos concretos. Somos una de las industrias más importantes del país y no nos toman en cuenta nadie. ¿Cuántos periódicos hay? Nosotros sostenemos, esa empresa sostiene reporteros, fotógrafos, técnicos, le da vida a los puestos, le da vida a los voceadores. Somos generadores en la economía del país. Y sin embargo, nosotros les expuse en la reunión, no tenemos voz, no tenemos forma de presionar y ni de buscar soluciones. Y se plantea ahí abiertamente, nada más hay un grupo de periódicos de la Ciudad de México que están unidos y buscan solución a sus problemas conjuntamente. La Asociación de Editores de los Estados son los periódicos más antiguos que hay en la provincia en México, el Dictamen de Veracruz, el Mundo de Tampico, el Diario de Yucatán, el Informador de Guadalajara, etcétera, pero son 8 o 10 periódicos y todos los demás no hay nada. Esto se deja planteado en esta reunión de Guadalajara. Cuando yo termino la charla, se acercan conmigo varios editores y, oye, ¿qué hacemos? Le dije, era mayo, los invito a los que quieran, en junio es el aniversario de La Voz de Michoacán y allá platicamos y buscamos una solución para esto, ¿no? Se vienen, hay una plática y acordamos crear una organización de periódicos independientes. Uno de los editores de Oaxaca, son 3, 4 periódicos ahí, y nos invitan a que ahí nazca la organización y ahí nace la Asociación Mexicana de Editores AME. Y ya para entonces llegamos 30 periódicos y ahí se formaliza y me distinguen con la confianza. Yo fui el primer presidente y todavía me reeligen para un siguiente periodo. Pero pudimos interactuar de una manera importante. Detuvimos auditorías políticas que se estaban haciendo a periódicos con intención de fregarlos. Las paramos hablando, era el secretario de gobierno Bartlett, hablamos con el presidente de la República y buscamos soluciones y el reconocimiento nos dieron un lugar en PIPSA, la empresa productora de papel, porque no es justo que mientras a Excelsior, el Universal, todos los días le surten el periódico y se lo cobran al mes. A nosotros nos mandan el periódico y nos lo cobran de inmediato casi. No lo alcanzamos a vender y ya estamos pagando. Todo esto que planteamos me dan un lugar en el Consejo de Administración de PIPSA. A mí no, a la organización. Y esto en algún momento, Miguel de la Madrid tiene un viaje a Europa programado y me llega una invitación para que lo acompañe en ello. Y en el avión presidencial íbamos 3 comunicadores, Memo Ochoa por radio, Jacobo Zabludovsky por televisión y Rogelio Guzmán en representación de toda la prensa de México, lo cual pues sí no deja de ser una distinción para
en lo personal y para La Voz de Michoacán, que nunca había ocurrido una distinción. Íbamos a Inglaterra, España, Bélgica, estuvimos con reyes y la nobleza de ellos en los eventos protocolarios, estuvimos en Alemania y en Francia, donde hay presidentes. Esto le da una dimensión al periódico, a la Asociación Mexicana de Editores, y a que los periódicos del estado, de los estados tengan una imagen diferente. Ya no son los periódicos de la provincia. Tenemos una imagen y una fuerza. Su salida de La Voz fue como controversial, fue polémica, se especuló en demasía, se inventaron muchas cosas. Todo esto que te platico tiene que ver con salidas frecuentes del periódico. A las reuniones de la Asociación Mexicana de Editores, a viajes. Hay 2 viajes internacionales que llegan también sin pedirlo. En ese tiempo, la agencia de noticias de la Unión Soviética, que todavía era así, no era Rusia sola, invita a Rogelio Guzmán junto con otros 5 periodistas mexicanos a ir a la Unión Soviética. Visitamos Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Luego nos invita una agencia gubernamental de Alemania Federal también. Y bueno, y entonces voy a reuniones, y en La Voz de Michoacán se crea una atmósfera no favorable totalmente para Rogelio, que está saliendo mucho. No con recursos solo del periódico, porque muchas cosas eran de mi bolsa también. Y en algún momento esto conduce a generar un desbalance en los accionistas de la empresa, ¿no? Y consideran que era una crisis también que afectaba al periódico, como a toda la economía del país, las materias primas y bla, bla, bla. Y en algún momento se genera una situación ya no favorable a Rogelio y yo renuncio. Ahí está publicada mi renuncia en La Voz de Michoacán, para no afectar a mi propia familia, ¿no? Que eran parte de los accionistas y lo fueron. Yo sigo manteniendo con ellos una buena relación y yo me retiré de ahí. Vamos sobre el tiempo. Nada más la última pregunta. ¿No lo creyeron a la mala, como se dice? Como se llegó en su momento a especular. Tampoco fue muy cordial, ciertamente, ¿no? Porque efectivamente, si en una reunión de accionistas, mira, sale a esto, sale al otro, sale a aquello, está bien. Rogelio, hemos concluido y yo diría, lástima porque hay muchas cuestiones en cada tema que usted nos abordó, hay demasiado que decir, pero bueno, le agradecemos mucho esta entrevista y seguiremos pendientes a ver si el Yayo Pimentel, director general del Sistema Michoacán, nos da oportunidad de hacer otro espacio con usted. Con mucho gusto. Hay muchos temas, no necesariamente sobre mi vida personal. Hay muchos temas que pueden ser abordados. De alguna manera, mi vida como periodista es ver un mundo completo. Bueno, le damos las gracias y nos vemos pronto.